ingeniería civil. En este caso nos tocó la rama de la hidráulica. Para esta rama le voy a hacer unas preguntas sobre las presas y algún alcantarillado fluvial. Ok, iniciamos con con la primera pregunta. ¿Cómo es el proceso del proyecto para una presa y un factor que considera importante para la construcción de ella misma? A ver, mira, todos los procesos para la realización de una presa son importantes, muy, muy importantes. Platicamos de ellos un poquito. Iniciamos, obviamente, con una necesidad, aunque técnicamente y lo correcto no debería ser así, dado que se tiene que realizar primero una buena planeación para sostener la urbanización. Entonces, como el proceso que manejamos es diferente, a nosotros nos surge la necesidad de abastecer a cierta población en particular. Entonces, el proceso nace de una necesidad, después se lleva un proceso para realizar todos los análisis, factibilidades, etcétera, hasta llegar al proceso de construcción y terminación de obra. ¿Sí? Entonces, ya platicando un poquito más centrado en eso, creo que para elegir una presa o hacer una presa, lo más importante es tener algún lugar donde se pueda instalar, obviamente, ¿sí? Ok, Que los costes, que casi es lo que gobiernan muchas obras, no sean tan elevados, ¿sí? Y que lo que nos vaya a ofrecer sea más o menos equiparable al gasto. ok. Pasando a la siguiente pregunta. ¿El gobierno brinda los suficientes recursos y alternativas para la sequía de las presas, tales como Presa La Boca? Yo creo que esta es una opinión personal, pero hasta que el gobierno no se ve sometido por nosotros como población o ciudadanos a exigirles que nos den la respuesta o la solución a un problema, el gobierno, ojo, es opinión personal, no facilita todos este tipo de proyectos. Entonces, hay que mejorar esa situación. Ok. ¿Puede mencionar puntos importantes a la hora de resolver problemas de sequía? Sí, yo creo que lo más importante es tanto tener una buena conciencia en el buen uso del agua como llevarla a cabo. Por ejemplo, esto por desgracia nos pasó y creo que le ha pasado a la mayoría de las personas, es que durante pandemia, en los momentos en donde llegamos a tener agua, esa agua que juntamos en ese momento, la podíamos utilizar y sacarle el máximo provecho posible. Ahora, como la situación se está regularizando un poquito, o está un poquito más regularizada, ya nos olvidamos, o sea, ya hicimos como si fuera un problema pasado, que por desgracia no es así. O sea, siguen habiendo zonas donde les cortan el agua, tienen un Sí, sí. poquito menos de flujo de agua, entonces yo creo que es seguir generando esa conciencia, mantenerla y llevarla, o sea, practicarla básicamente. Sí, sí. Ok. En alguno de esos proyectos relacionados con la hidráulica, específicamente las presas, en el que haya participado, ¿cuál considera la parte más complicada de llevar a cabo? Mira, como las presas son proyectos de gran magnitud, digo, todas las partes son muy, muy difíciles, muy difíciles, muy laboriosas y que en gran medida se necesita meter mucho detalle o prestarle mucho detalle. Pero personalmente creo que uno de los problemas más complicados es la coordinación, porque están involucradas muchísimas áreas de la ingeniería, muchísimas personas, empresas, etcétera. Entonces, yo creo que a criterio personal, la coordinación para realizar un buen proyecto básicamente es una buena coordinación, porque recuerden que mala organización genera pérdidas enormes de dinero y al final de cuentas en este tipo de proyectos el dinero proviene de nosotros. Sí, sí. ¿Existe algún área de oportunidad para mejorar la situación del agua en cuestión de abastecimiento del cual la población metropolitana y sus alrededores sufren decadencia? Sí, digo, volvemos a lo mismo, creo que
que el punto clave, o sea, uno de los puntos claves es la conciencia por parte, o sea, poner un poquito de nuestra parte, que no se nos haga fácil el desperdicio del agua y su buen uso. Ok. Pasando a la siguiente pregunta, con el bombardeo de las nubes por parte de nuestro gobernador Samuel García, ¿de qué manera influye a las presas principales de Nuevo León? ¿Me puedes repetir la pregunta, perdón? De, con el bombardeo de las nubes por parte de nuestro gobernador Samuel García, ¿de qué manera influye a las presas principales de Nuevo León? A ver, el sistema del bombardeo de nubes para poder generar lluvia es un proyecto. A ver, córtale, Leo. Por parte de nuestro gobernador Samuel García, ¿de qué manera influye a las presas principales de Nuevo León? A ver, el sistema de bombardeo de lluvias, de bombardeo de nubes, no es un, déjame criterio, no es un método sostenible para el llenado de las presas. Entonces, creo que no es una buena opción. Ok. ¿Realmente piensa que le falta de- que la falta de agua la gran mayoría se deba a las empresas grandes de Nuevo León, tales como el Ternium o Cervecería Cuauhtémoc, por mencionar algunas de ellas? No, no. Hay que ponernos a leer los reportes del consumo de agua, pero no es de las empresas. O sea, sí tienen una participación, pero no. ¿Cómo podemos evitar que el alcantarillado pluvial se mezcle con el sanitario, ya que el pluvial se descarga en las presas y uno de los problemas en los municipios de Nuevo León? Uno de los Okay. grandes problemas de los municipios de Nuevo León. Por norma y por regla, y para que sepan, los sistemas de drenaje de ese estilo, ya sea sanitario o pluvial, tienen que ir separados, son redes separadas. Entonces, cuidar ese criterio en sus obras es lo que se debe de hacer. Ya sé. Y por último, ingeniero Harley, ¿alguna recomendación para el cuidado de las presas? Sí, mira, hay, hay varias formas en las que podemos cuidarlo. Lo primero es que, como por ejemplo muchas presas son de acceso público, básicamente todas son de acceso público, hay que cuidarlas, ya sea no tirando basura, no vertiendo líquidos contaminantes de cualquier tipo, ya que, por ejemplo, las basuras en cierta medida, o la basura en cierta medida, genera daños en la misma estructura que al final de cuentas nos genera daños en los sistemas de abastecimiento en general, ¿sí? Entonces, eso ocasiona tener que estar dándoles mucho mantenimiento, mucho costo, y básicamente el cuidado de ellos se debe a nosotros y pues, obviamente también a las personas que se encargan. Ok, muchas gracias por su tiempo, ingeniero Harley. Esto ha sido todo por el momento. Le agradezco su tiempo y su espacio para brindarme para esta entrevista. Nos vemos, Nos, mucho gusto. nos vemos. Hasta luego. Gracias.